Muy buenos días. Para mí, para mi esposa y para los amigos que venimos desde Costa Rica, es un privilegio muy grande estar acá con ustedes. Por alguna razón que solo Dios puede explicar, Cristo vive como iglesia, se nos ha metido en el corazón. Ustedes como familia de Dios los amamos, oramos por ustedes allá en Costa Rica. Y bueno, nos sentimos altamente identificados en la aventura que se encuentran en este momento y bendecimos a Dios por ustedes y por la labor que hacen. Así que en ese marco me preguntaba qué tema podría trabajar y venía a mi corazón la palabra desafío. Es una palabra que me gusta mucho. Creo que el Dios de la Biblia es un Dios altamente desafiante. No es un Dios pasivo, no es un Dios estático. Jesús en su discurso y en su vida es altamente desafiante. Siempre lo fue. Siempre llamó a las personas a otro nivel. Siempre invitó a la gente a que subiera gradas, a que no se conformara. Y hay una escena que los teólogos lo plantean como un antes y un después. Esta escena se encuentra en Mateo capítulo 16. Es una escena de examen. Es una escena en la cual el Señor detiene la caravana, detiene el caminar ministerial y hace una pregunta. Es una pregunta desafiante. ¿Y la gente quién dice que soy yo? Pareciera que no le importa mucho la respuesta, porque cuando los discípulos responden, él no le presta mayor atención. A esa altura habían dicho, bueno, que eres Juan el Bautista, que eres algún profeta, que eres Jeremías. Algunos disparates la gente pensaba acerca de quién es Jesús. Pero casi sin dar importancia procede a una segunda pregunta. Y esta sí es importante. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? No falta mucho tiempo para la cruz. Pareciera que todos los discursos, que cada milagro, que las caminatas sobre el agua, todo lo que ha ocurrido, ahora tiene que converger en un punto importante de quién dice usted que es Cristo. Y ahora vengo al texto de manera directa. Verso 16, dice así. Usted conoce la historia seguramente. Repasémosla de nuevo. Es Pedro quien habla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Reacción del cielo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es una frase desafiante. Por cierto, históricamente mal interpretada, no por mala intención, sino por falta de conocimiento muchas veces. Lo que Jesús resalta no es a una persona, sino lo que esta persona acaba de decir. Sin duda alguna, no hay un ser humano que pueda ponerse sobre sus hombros el peso de la iglesia. Solo Jesucristo puede hacer eso. Y a cualquier persona que en algún momento haya concluido de que Pedro es el fundamento de la iglesia, a partir de una lectura superficial, poco profunda, poco seria de todo el contexto del Nuevo Testamento, tendría que decirle rápidamente que Pedro mismo halló en su primera carta, capítulo 2 y verso 4, él responde a esta pregunta: ¿eres tú la roca? ¿Eres tú la piedra? Y él respondería, primera de Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva.
sin duda alguna, desde Génesis a Apocalipsis se plantea a Cristo como fundamento. Quisiera hablar de 3 desafíos a la iglesia. 3 desafíos que en este examen que Jesús le hace a sus discípulos saltan para nosotros. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? La iglesia es un edificio porque nosotros solemos decir voy a la iglesia. Pero realmente a la iglesia no se va. A la iglesia se es o no se es. Nosotros no vamos a la iglesia. Somos iglesia. Edificamos iglesia a partir de la suma de hombres y mujeres que, redimidos por Jesucristo, llegan a conocerle y conforman un cuerpo místico llamado iglesia. Ayer que tomamos un rato para ver el juego de fútbol, y ocurrió algo muy interesante, inusual. Los jugadores del Real Madrid y los jugadores del Barcelona se abrazaron en el centro de la cancha por una razón. Estaban honrando a un equipo de fútbol entero que murió, el Chapecoense, allá en Brasil. Un equipo brasileño que murió en un accidente aéreo en Colombia. Murieron 70 y resto de personas en este accidente, y dentro de los pocos sobrevivientes, algunos, como 3 o 4 personas, un par de jugadores. Se guarda un minuto de silencio por respeto, pero permítame decirle algo más. Se guarda silencio porque aquello en lo que la atención del mundo está no tiene respuesta para las preguntas más importantes de la vida. Nos entretenemos con deporte, con arte, con cualquier cosa, pero las preguntas más importantes de la vida, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la vida, solo el Señor tiene respuesta, y escogió a la iglesia para que sean portadoras de eso. En este pasaje encuentro 3 grandes desafíos para la iglesia. Me gusta su idioma, como lo plantea Cristo. Así que los menciono de manera rápida, espero hacerlo con claridad, tratando de no teñir con mi humanidad, sino permitiendo que sea la palabra de Dios la que nos hable. Una corta oración. Señor, una vez más nos reunimos, la iglesia, el grupo de hombres y mujeres que en algún momento te hemos sentido, te hemos vivido, y que con todas las fuerzas de nuestro corazón queremos conocerte. Te ruego que una vez más, a pesar de nuestra humanidad, tu palabra sea luz, tu palabra filosa atraviese el callo de mi alma, y permite, Señor, que podamos conocerte mejor. Lo pedimos por Jesús el Rey. Amén. Primer desafío que Jesús lanza a su equipo, a su gente, y en ellos a todos. El primer desafío es el desafío de la revelación. Usted habrá notado la palabra que usó Jesús. Eso no lo revela ser humano en esta tierra. No se revela aquí. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aquella frase del verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no se revela de manera humana. Esto debería ponerme a mí en alerta, y a usted también. Y le voy a explicar por qué razón. Porque podría ser que alguien tenga
la información de que Jesús es el Cristo aquí. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que durante los casi 3 años que tienen de andar juntos, donde lo ha visto hacer milagros, predicar de una manera extraordinaria, donde en algunos momentos Él ha revelado su identidad, todavía Él lo tiene aquí al igual que los demás. Pero de un momento a otro se gesta un milagro, el milagro de la revelación, y el conocimiento de aquí pasa aquí. Pasa a su alma, pasa a su espíritu. Se provoca un milagro. Dichoso tú. Eso solo lo revela mi Padre que está en el cielo. Entiendas entonces el potencial peligro que usted y yo podemos tener. No importa cuántos años tenga de depositar mi vida en la silla de un templo. Podría cantar, podría recitar una plegaria sin entender a quién me estoy dirigiendo, sin conocerlo realmente. Mi esposa y yo, Gis, en el año 90 partimos para Ciudad de Panamá como misioneros. Era el tiempo convulso aquel del general Noriega, y partimos como misioneros a servir en aquel país por 3 años. Íbamos con nuestros 2 hijos pequeños, etcétera. Nos instalamos y empezamos a servir. Y parte de la tarea era conocer el país al que vamos a servir como misioneros. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la cultura religiosa? Y uno de los que me llamó la atención fue la figura del Cristo negro de Portobelo. Y me llamaba la atención porque las personas caminan desde muchos puntos de Panamá vestidos de una manera particular, hacen grandes caminatas hasta el lugar de culto, de santuario de aquel, si me lo permite, de aquel santo. ¿Saben qué me llama la atención? Que es conocido como el santo que protege a los maleantes. Entonces la gente que va allá son carteristas, gente que se mete a robar a las casas, y básicamente su oración es: Dios mío, que no me agarren mientras estoy robando. Y una persona podría decir: ¿qué clase, en qué cabeza cabe una cosa como esta? En una cabeza que tiene información aquí, pero que no ha bajado aquí. En una cabeza que puede decir de boquilla que Jesús es el Mesías, es el Cristo, pero que realmente no lo conoce. No lo conoce, porque está divorciado totalmente de su carácter, de su personalidad y de su mensaje. Las versiones son como un abanico. Las versiones son enormes de una realidad como aquella. ¿Quién dice usted que soy yo?, preguntó Jesús. El Mesías, contestó Pedro, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios con nosotros. Solo el Padre puede traer esa revelación. Solo el Espíritu Santo es capaz de convertir esto en una convicción en vez de un teorema religioso, en una experiencia personal. Ahora, ¿por qué Pedro sí y los otros 11 no? ¿Por qué a esa altura le pongo la luz encima al personaje Pedro? Y por lo menos debo decir que hay ciertos rasgos característicos de su personalidad que le ayudaron. Uno, había desarrollado una sensibilidad particular. Pedro es el único que se tira al piso de una barca cuando Jesús acaba de regañar a una tormenta, y él dice: esto no es normal, y se tira de cara al piso de una barca y dice: Señor, apártese de mí, yo soy un pecador. Tiene una sensibilidad particular que se cultiva. Probablemente todos sabemos lo que es tener un callo en alguna parte del cuerpo, la mano, la planta del pie. Es problemático, pero no es el peor. El peor callo está aquí. Cuando hemos
permitido que piel muerta sobre piel muerta crezca en el alma y es capaz de tocarnos la gracia sin que realmente sintamos. Otra cosa que veo es su intencionalidad. Pedro siempre quiso más de Dios, siempre. Pedro siempre anhelaba algo más. Pedro tenía una santa inconformidad. Ahí están 12 en un barco y él dice: yo quiero caminar con usted en el agua. Tenía una intencionalidad que lo hacía coleccionar un aceite extra que en su momento rindió dividendos maravillosos. Pedro siempre quiso algo más de Dios. No se conformó con lo que todos los demás se conformaban. Y también tenía paciencia. Una paciencia particular. No le era fácil, pero cuando el Señor le dijo: quédate quedito. Hay momentos en que hay que estar quedito, porque si no te estás quieto no puede venir el Espíritu que te va a guiar a toda verdad. Quédate quedito, y lo hizo. Ahora que el pastor nos describía, Pastor Emanuel nos describía la situación de algunos cristianos que pagan precios altísimos por su fe, venía a mi mente de este pastor que se llama Brennan. Él es una historia verídica. Igual en Irán lo apresaron bajo cargos de corrupción, de corromper por predicar el evangelio. Desde el primer día le dijeron: si usted reniega de su fe en Jesucristo puede salir, y se compromete que nunca más vuelves a hablar a alguien de Jesucristo, puede salir. Pasó 5 años en cárcel, sin su esposa, sin sus hijos. Y mientras leía esa noticia me preguntaba: ¿en qué medida conozco yo? Seguramente tiene que ver también con el precio que estoy dispuesto a pagar por mi fe en Él. El primer desafío de la iglesia, que este es el primer pasaje donde se menciona en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, es el desafío de la revelación. Nuestra oración como líderes, como iglesia, como comunidad, es que la verdad de Dios pase de aquí a aquí. Segundo desafío. El segundo desafío es también poderoso. Es el desafío de la transformación. Aquí hay un juego de palabras muy intencionado de parte del Señor. Lo encuentro en el verso 17 y 18. El desafío de la transformación. Pedro acaba de hacer la declaración que todos conocemos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús, verso 17: dichoso tú. Y atención como lo llama: Simón, hijo de Jonás. Y en el verso 18 le recuerda cómo lo ve ahora, cómo lo llamó, cómo lo rescató: tú eres Pedro. Juego de palabras. Le recuerda su historia, lo remite a su casa, a su familia, a su trabajo. Le recuerda el capítulo sin Dios. Dichoso Simón, hijo de Jonás. Así lo conocían en el barrio, como pescador, un hombre mal hablado, violento, impertinente. Tenemos evidencia en el Nuevo Testamento de rasgos de personalidad de Pedro así: altamente violento, irreverente. Simón, hijo de Jonás, pero ahora lo llama Pedro. Ahora lo llama Pedro, como Dios lo concibe ahora, como una roca, como alguien líder, como alguien sólido.
que aunque le falta mucho trabajo, mucho cocido para que sea lo que Dios quiere, el Señor ya lo llama por aquello que Él vio desde el principio. ¿Por qué Dios es así? Porque Él es el creador. Y Él tiene la facultad de verle a usted y de verme a mí como Él nos concibió al principio, y no a través de todo aquel malforme que el pecado ha producido en nuestra vida, que nuestra desobediencia, nuestra necedad, nuestra naturaleza. Y Él nos ve como nos concibió desde el principio. La opinión de Dios suya y la opinión de Dios sobre mí es altamente diferente a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque Él tiene la facultad de vernos no solo como nos concibió desde la creación, sino como Él sabe que nosotros podemos llegar a ser. Y esto es maravilloso. La historia es enorme. La historia es llena de ejemplos de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Ahora lo llama Pedro. Aquí hay una pregunta de tarea, de reflexión inmediata. ¿Usted está con Dios? Yo estoy con Dios. Buena pregunta. ¿Y cómo sé? ¿Será que si lo cuelgo en alguna imagen en mi cuello podría decir que estoy con Dios? ¿O si tengo un apellido religioso, o si asisto a un lugar de reunión, estoy con Dios? Permítame responder a esta pregunta a través de la historia que describe la Biblia de la gente que está con Dios. La gente que está con Dios, atención, cambia. La gente que está con Dios no se estaciona en la vida y se quedan allí vegetando de alguna manera, sino que aunque lo externo empieza a mostrar el paso de los años, internamente hay transformación. La iglesia inicia con un milagro de revelación y continúa con un proceso de transformación. Todo hombre y mujer puede detectar si es iglesia a partir del milagro de la transformación. Vea esta historia. Jesús va a alguna de sus encomiendas, una tarea. Ahí va caminando y una multitud, la Biblia describe que unos lo jalan de un lado, lo toman del otro. Alguien quiere, ore por mí, hable conmigo, etcétera. Es una multitud que lo apretuja. Eso dice la Biblia. Pero en medio de la multitud hay una mujer que tiene un flujo de sangre por años. Ella se escurre entre las piernas de quienes están allí con una convicción: si lo toco, me sano. Y yo no sé si alguna vez, o cómo se expresa en español de España, cuando uno toca electricidad. Allá decimos, me pegó un jalonazo. Decimos en Costa Rica. ¿Cómo se dice en España cuando usted toca un cable eléctrico y te llevas un calambrazo? Y toca a Jesús en la parte de abajo del borde de su manto, y un 220 de la gracia poderosa de Dios la electrocuta y ella sabe que está sana, pero no puede decir nada por muchas razones que en este momento no vienen al caso. Así que calladita, echa para atrás, y Jesús detiene la marcha y lanza una pregunta: ¿quién me tocó? Y la gente le dice: todos, unos de acá, otros de allá, otros de aquí. No. Yo sé que alguien me tocó. ¿Por qué? Porque poder salió de mí que le transformó la vida a alguien. Yo podría creer
que toco a Dios. Sé que toco a Dios cuando de Él está manando poder que me está cambiando la vida. Porque entro por el umbral de mi casa 1 milímetro diferente en la dirección que Dios quiere que yo vaya. Y mis hijos, o mi esposa, o mi madre, o mi padre, o alguien empieza a notar que algo está pasando en esa vida. Se llama poder. Esa es la historia de Dios con la raza humana. Le pasó a Isaías, le quemó la boca. A Pablo perdió la vista para recuperar la vista, para que pudiera ver. Un gadareno famoso corría sin ropa por el barrio asustando a todo el mundo. Pero cuando se encuentra con Jesús, la descripción es esta: vestido, sentado y en su cabal juicio. Se llama transformación. Hay una Magdalena famosa en la Biblia, transformada por el poder de Dios. La pregunta es con usted y la pregunta es conmigo. La iglesia tiene 3 desafíos. Se generan 3 desafíos desde su matriz: revelación, y en segundo lugar, transformación. Le preguntaron a este escultor, un artesano más bien, ¿cuál es el secreto? Que usted va caminando y encuentra al lado del camino un pedazo de madera y lo tomas y haces una obra de arte maravillosa. Su respuesta aplica al punto. Su respuesta fue esta: desde el principio estaba ahí. Él no vio un pedazo de madera que se va a podrir. El artista vio una obra de arte extraordinaria. Dice, lo único que hice fue quitarle lo que sobra, pero siempre estuvo ahí. Así es Dios. Nos vuelve a ver y Él sabe lo que sobra. Y su labor en amor, en un amor firme muchas veces, en un amor doloroso no pocas veces, empieza a esculpir lo que Él quiere. Siempre vio, siempre soñó de usted y de mí. Y por último, el último desafío de ese milagro, de esa idea maravillosa llamada iglesia. El tercer desafío es el de la extensión. Es una inercia. Le pasó al mismo personaje de estudio. La inercia nuestra es querer quedarnos cómodos en el lugar donde estamos, no recibir desafío, no dar un paso más, pero la iglesia por naturaleza, ¿a quién representa? Se extiende de manera valiente, se extiende de manera desafiante, se extiende de una manera a través de la cual empieza a teñir su entorno, a influenciar su entorno. Una frase extraña la que utiliza Jesús en el verso 18: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Me detuve en la lectura y pensé, esto está diciéndome mucho. Pareciera ser una frase demasiado mística para que yo pueda tratar de darle pragmatismo. Pero hay cosas que ese pasaje dice que son evidentes. La iglesia no debe ser únicamente cúltica, sino que debe tener en sí misma una dinámica de extensión. Por la naturaleza del Señor a que representa, no puede ser ni estática ni pasiva. Que nos han sido entregadas las llaves, lo que implica esencialmente es que la iglesia es portadora de la mejor de todas las noticias.
que Jesús es la pieza que le falta a la sociedad y ellos no lo saben, y que tengo que buscar la manera de proponerlo. De todas las vías posibles, válidas, tengo que hacerlo. Andan buscando y no saben qué, y nosotros sabemos qué es lo que andan buscando. Por eso es que se guarda un minuto de silencio, porque no saben qué hacer ni qué decir. No es solo respeto. ¿Sabe qué suelo decir en los funerales? Le pregunto a las personas que están allí: ¿usted está preparado para morir? Aunque no me dice nada a nadie, asumo que la respuesta es no. Y siempre propongo: si no estás preparado para morir, tampoco estás preparado para vivir. Porque el único que me puede ayudar a enfrentar la muerte es el único que me puede ayudar a enfrentar la vida. Se llama Jesucristo. La iglesia se extiende. Está llamada a eso, a extenderse. Y curiosamente, cuando tratan de ponerle el zapato encima, es cuando de alguna manera el fuelle que tiene, cuando la adversidad empieza a tratar de apagarla, es cuando el fuelle y la naturaleza que tiene surge. Ejemplo, la iglesia más creciente del mundo entero es la iglesia china. Una iglesia históricamente perseguida. Un dato curioso: el cristiano chino promedio ha leído la Biblia 8 veces entera, de tapa a tapa. Cristiano, y la pregunta es: ¿cómo? No tienen una Biblia para cada uno, en la mayoría de los casos. Tienen una Biblia, si esta fuera una congregación china, la subdividen en 66, cada libro de la Biblia, y lo reparten para lectura rotativa dentro de la iglesia. Y así cada uno de ellos, el promedio, ha leído la Biblia 8 veces. Y contra viento y marea se han ido extendiendo, y hoy no solo numéricamente sino porcentualmente la iglesia que más crece. Es el desafío de la extensión. Usted y yo somos parte de la iglesia y del desafío que el fundador de ella tiene para nosotros. El desafío de la revelación, el desafío de la transformación y el desafío de la extensión. Tenemos un enemigo, es cierto, así lo declara la Biblia. Se llama Satanás. Y cuando leí este pasaje, anotaba al borde de mi Biblia: Satanás es nuestro enemigo, pero no es rival para nosotros. Tenemos la autoridad de Dios. Este pasaje dice que la iglesia avanza y que el infierno pone puertas cerradas, pero que la iglesia la sacude, la rompe y continúa avanzando. La iglesia es, en su extensión, conquistadora de grandes retos, de grandes desafíos. Hace un año que Dios me dio el privilegio de estar por primera vez en España junto con mi esposa y venir acá, en el lote donde hoy ya hay un edificio que fui a ver desde el primer día. En ese lote solo había una batidora de cemento. Y un año después se levantaba desde lo lejos lo que usted ya sabe. Y yo quedaba agradecido con Dios de ser testigo de cómo la gracia y el poder de Dios empiezan a manifestarse a través de una comunidad cristiana local en búsqueda de la conquista de su capital y de su país. Así es la iglesia. Así es. La iglesia avanza, se extiende, empuja. Las manifestaciones de esto son maravillosas. Mi hija es misionera en Ciudad de México, en Tijuana específicamente, con su esposo. Fuimos a visitarla hace unos meses a ver cómo estaba y ver lo que hacen. Ejemplo,
Tijuana es el lugar donde el gobierno norteamericano, lanza a los deportados, la gente ilegal. Uno de los puntos donde se lanza. Y se da un fenómeno muy curioso, porque las personas que hicieron su vida al otro lado, ahora son deportadas. No, esto quiere decir que no los quieren en Estados Unidos, pero tampoco de este lado se les ve con buenos ojos. Entonces se convierten en personas que no los quieren ni allá ni acá. La iglesia siempre ve donde hay un problema, una oportunidad para mostrar la gracia, el amor y el poder de Dios. Y somos parte de esto. Somos parte de cada una de estas realidades. Estas palabras las dijo Jesús en una ciudad llamada Cesarea de Filipo, curiosamente construida sobre una piedra. Ahí fue edificada esta ciudad. Aquella solidez impresionante. Y Jesús pronuncia estas palabras: sean desafiados, gente. Dichoso Pedro, me sirve el marco para decirles esto: sean desafiados a la revelación de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El otro desafío es el de la transformación. La religión me deja igual. El cristianismo transforma personas, familias, iglesias, sociedades. Y luego viene el reto más grande. Es el de la extensión. Gracias por renunciar a la comodidad, apretar los dientes e ir para adelante. Normalmente, así es la gente que le pertenece a Dios. Concluyo con una descripción de pareja. Se llaman Coco e Irene. Él se llama Norman. Ni la mamá sabe que se llama Norman. Todos le decimos Coco. Coco e Irene. Rockeros, drogadictos, una vida de desastre. Ella quedó embarazada de él cuando eran novios, pero un desastre, consumiendo drogas, cerca de su hija, un desastre. Y un día llegaron a la iglesia. Llamaron mucho la atención porque ella es una mujer muy alta y muy blanca. Y llamó la atención porque está cubierta de tatuajes, el cuello, los brazos. Y él también. No la clásica persona que entra a una iglesia, pero le agradezco a Dios que las puertas de nuestra comunidad eran lo suficientemente abiertas para que ellos vinieran. Y se sentaron. Él con grandes argollas en las orejas, con una cara de enojo fuerte y lleno de tatuajes también, casi que desafiantes a su entorno. Y se sentaron. Aquel día se dio el milagro llamado revelación. Y Coco sintió que Jesucristo le estaba tocando a la puerta. Y cuando al final de la reunión se preguntó si alguien quería abrazar a Dios, Coco tomó la mano de Irene y pasaron al frente. Eso fue hace 10 años. Empezó un milagro, el segundo desafío, el de la transformación. Abandonaron las drogas, se casaron, tienen otra pequeñita, una familia hermosa. Han pasado 10 años. Y ahora que regresemos nosotros, en tan solo los primeros días de enero, Coco e Irene son nuestros misioneros de nuestra iglesia a la República del Uruguay, un país
con mucha necesidad de Dios, igual que todos los nuestros, mucha necesidad de Dios. Y ellos hace 2 años se están preparando. Se están preparando y siempre que pasan al frente gente se queda viendo como diciendo, esos no pueden ser misioneros porque siguen siendo Coco e Irene. Pero son gente de Dios que recibieron el milagro de la revelación, sufren el privilegio de la transformación y ahora son parte del reto de la extensión. Voy a orar en este momento y si usted cierra sus ojos solo por un segundo. No podría ni siquiera decir específicamente por qué le invitaría a abandonar su posición de estar sentado. Pero si de alguna manera las palabras de Jesús hace tantos años son capaces de alcanzar algún rincón de su vida, como lo hace de la mía, y usted quisiera decirle al Señor, yo no quiero ir a la iglesia, lo que yo quiero es ser iglesia. Quisiera invitarle para que, si de alguna forma, solo si de alguna forma, usted acepta la palabra desafío en su vida, póngase de pie si eso es con usted. No delante de hombre, de mujer, póngase de pie y diga, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más, quiero algo diferente en mi vida. Si alguno de los que está aquí, joven, mayor, se siente identificado con la palabra que hoy estamos compartiendo. La palabra es reto y la palabra es desafío. Es la voz de un Dios que nos llama a abandonar la comodidad de la playa, la seguridad de la barca y a caminar sobre las aguas con Él de una manera especial. Y una vez más, gracias, Señor. En este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, que bendigas, Dios, la vida de cada persona que recibe tu palabra. Te doy gracias porque sé que para tener más debo querer más. Y cuando quiero de verdad algo, lucho por esto. Y te pido, Dios, que un hambre y una sed aún mayor empiece a crecer en el alma y en el corazón de esta casa, porque los estás desafiando y están aceptando cada uno de estos desafíos que les estás haciendo. Doy gracias por su equipo de liderazgo, particularmente por el pastor Emanuel. Que sea tu poder, tu gracia, tu fuerza con él y con su grupo principal de liderazgo. Pero te pido, Señor, que como cantábamos ahora, el velo se rompió y el dique de Dios se rompió y ahora inunda con tu gracia, con tu amor, con tu fuerza esta casa. Y que corra, Señor, por las calles de esta ciudad y por este país, y que trasciendas con fuerza cada vez mayor
la visión y el alcance de este ministerio. Te quiero pedir, Señor, que capítulos gloriosos se continúen escribiendo. Y te ruego, Dios, ahora de una manera muy particular, por los jóvenes, por esta comunidad de jóvenes que ayer tuve el privilegio de compartir con ellos. Llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia. Y permite, Dios, que nuevas generaciones de conquistadores inunden esta tierra. Bendigo, Señor, las lágrimas, bendigo la sangre, el sudor de todos aquellos que han pagado precios altísimos, como el pastor Blake. Los bendigo y te ruego, acuérdate de quienes han pagado precios altos, y permite, Señor, que podamos honrar la calzada que ellos han abierto para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo este momento y te pido que el milagro de la revelación crezca, que el poder de tu transformación lo podamos sufrir y que aceptemos el reto de la extensión. Esto lo pido en el nombre que abre las puertas del cielo, el nombre de Jesucristo. Que así sea. Amén y amén. Nuestro corazón desde Costa Rica para ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo.